Claro, en esta paradoja, en este misterio, una de las respuestas que podemos darle es, claro, es de los llamados cristianos, llamado hermano, porque a lo mejor no era hermano. Claro, estamos aquí todos, vestidos todos de la misma apariencia, tenemos vidas parecidas, hemos estado yendo a la iglesia, incluso a lo mejor he estado en una escuela dominical durante mucho tiempo, o incluso hemos llegado al bautismo, o incluso hemos participado en algún área de la iglesia, pero eso no quiere decir que seas creyente. Las apariencias externas no confirman que haya un corazón transformado, pero uno lo espera. Y podemos ver lo que la Escritura dice y lo que otros hermanos o personas han experimentado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que uno pueda llegar a esta situación tan aberrante en una persona que ha gustado? Claro, por eso es que encontráis el lenguaje de Hebreos tan fuerte. Cristo ha muerto una vez, dice, ya no va a morir más. Y si desprecias esa muerte, ese sacrificio, ya no habrá más para ti. Es decir, o es Cristo o es la nada. Nos está diciendo de ese pecado de apostasía. Nos está hablando de aquellos que han gustado, pero que no los hicieron suyos. De aquellos que han sido entre nosotros, pero ya no están entre nosotros porque nunca fueron de los nuestros. Esta es la realidad que nos está mostrando aquí. Pero esto es duro. Esto es terrible. Pensar que hemos visto tanta bendición, tanta costosa obra del Señor Jesucristo, tener que venir, Él que era puro, limpio, sin pecado, cargar con nuestro mal olor, cargar con nuestro pecado en la cruz para presentarnos como justos delante del Padre. Es algo tan extraordinario que es horrible que lo mancillemos con el pecado. Claro, no está hablando, y lo hemos dicho en otra ocasión, no está hablando de los pecados con los cuales nosotros estamos luchando, porque si dice a alguien que está sin pecado, Juan en su carta lo dice, miente, porque no hay nadie que no peque. Lo que está tratando aquí, y ya lo hemos dicho anteriormente en estas exposiciones, es el pecado no arrepentido y en el pecado en el que perseveramos. Es decir, que cuando uno comete un pecado y se te advierte y te das cuentas y te das a la cabeza y dices, es que es verdad, qué tonto soy. Volvamos al ejemplo de este pobre desgraciado que después de haber pasado por cirugía y un trasplante de pulmón, de pronto la esposa lo ve en la terraza fumándose un cigarrillo. Y viene la esposa y le dice, pero bueno, después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que ha ocurrido y lo que se ha hecho contigo, ¿vas a volver otra vez a fumar? Y le regaña con firmeza y le exhorta. Y este pobre hombre dice, si es que soy muy débil, sí, lo siento, pido perdón, no lo voy a hacer más, mira, te entrego el paquete de tabaco. Entendemos que hay un pecado que se ha cometido, una caída que se puede restaurar. Cualquiera de nosotros peca. Y para eso nos dice la Escritura que nos tenemos que exhortar, los maridos a las esposas, ¿no? Y entre nosotros, no caigas otra vez en esto, no mires hacia atrás, no desees las cosas del mundo que ya has dejado atrás, sigue adelante, persevera, pon tus ojos en Cristo. Y el pobre pecador dice, sí, venga, me voy a esforzar un poco más, adelante. Esta es la lucha diaria que vamos a tener. El problema es que cuando llega su mujer a este hombre que tiene el cigarrillo en los labios, dice, ¿y a ti qué? ¿A ti qué te importa? Tú déjame fumar, no molesto a nadie. Mira, estoy en la terraza fumando para que el humo se escape y tú no te contamines. Yo voy a seguir fumando. Esto ya es un problema grave, es un problema serio. Porque ya no va a haber más operaciones, ya no hay más trasplantes. Esto es lo que nos estaba ocurriendo cuando encontramos a aquel pecador que ha cometido el pecado y le dices, no lo hagas, no sigas por este camino, restáurate, arrepiéntete de tu pecado, ven delante del Señor. Y estos pobres desgraciados espirituales dicen, no, yo sigo mi camino, sigo adelante. Sí, la Biblia es un poco exagerada en estas cosas, no hay que hacer tanto caso en tantos detalles. Sí, seguramente hay muchos que lo hacen. ¿Cuántas veces hemos escuchado
de hombres que han sido infieles y la respuesta es, hombre, si otros lo hicieron, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Si un pastor ha violado a una joven de 7 años en el local de la iglesia y no va a pasar nada o casi nada, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Esto es una barbaridad, pero está ocurriendo. Esto es con lo que nos estamos enfrentando. Esto es el de la disciplina. Por eso unos versículos antes dice, entrégalo a Satanás, por lo menos para que se salme el espíritu, aunque se condene y se pierda el cuerpo. Esto es lo que tenemos que tratar en realidad dentro de la iglesia, luchar contra el pecado que nos infecta y que cubre todas las áreas. A esto hay que añadir algo que nos está diciendo aquí también. Fijaros que la lista que nos hace en el versículo 10 es la lista que nos hace en el versículo 11, es la lista que en el capítulo 6, versículo 9, nos va a volver a hacer. Así que la fornicación que se da en el mundo, como la avaricia o el robo o la idolatría, dice, también se está dando en la iglesia. Así que hermanos, o que se llaman hermanos, también en ellos hay fornicación, y hay avaricia, y hay idolatría, y hay mal hablar, y hay borracheras, incluso también robos y ladrones. Esta variedad de pecados que nosotros encontramos aquí en el versículo 10 y en el versículo 11, en el capítulo 6, versículo 9, no es una lista completa, es una lista ilustrativa, es de ejemplo. Y lo que Pablo quiere decir es que la variedad de pecados es mucha. Hay algunos que estabais respirando un poco tranquilos, seguramente, como diciendo, no, yo no voy a caer en este tipo de cosas, como este pastor que ha cometido tal felonía a un innombrable, o de este hombre que tenía esa relación incestuosa con su madrastra. Yo no he caído en esto. Y podéis respirar, no, pero cuando llegáis a esta lista que se nos está diciendo en el versículo 10, ¿quién respira? ¿Quién puede respirar? ¿Quién puede decir que está libre de estas cosas? La fornicación, fijaros que no dice de adulterio, está hablando de la fornicación. Es un pecado sexual muy amplio. Y sabéis que hay estadísticas donde nos dicen que el 60% de los llamados cristianos son adictos a la pornografía de Internet. Yo, que soy muy ingenuo, quiero pensar que eso no se da aquí entre nosotros. Y así que todos los hombres le vamos a escapar de ese 60%. Pero es porque soy muy ingenuo. Porque la realidad es que le das al botón y miles de páginas de pornografía saldrán allí. Y no es que se te crucen, es que tú las miras y te detienes. Y no solamente es el hecho de esa pornografía de Internet o de la televisión, de tu tablet, de tu móvil, etcétera, sino todo tipo de sexualidad en nuestra mente y en nuestro corazón, toda esa perversidad y celos. ¿Quién no puede escapar? ¿Quién puede escapar de estos pensamientos perniciosos y sucios que a hombres y también a las mujeres viene? ¿O qué tenemos que decir de la avaricia, de la codicia? Pablo en Colosenses dice que esta avaricia o esta codicia es como la idolatría. Y claro, vuelvo a decir, yo que soy muy ingenuo puedo pensar, ninguno de vosotros tiene una cuenta de $1.000.000 o de euros en la cuenta del banco, ¿verdad? No. A lo mejor 500.000 tampoco. Pero ¿quién de nosotros no ha puesto o no pone su corazón y su confianza y su esperanza en el dinero? Porque el ídolo de la codicia, de la avaricia, no es únicamente 1.000.000 o 500.000 euros, sino 1 euro. Nuestra esperanza la ponemos en estas Navidades, en ese boleto de la lotería. Aquí está mi esperanza y está mi salvación. No me tendré que enfrentar los problemas si me tocan tantos miles de euros en la lotería de la Navidad o la lotería del niño. ¿No es esto codicia? ¿No es esta ambición? ¿No es esto la idolatría del corazón en el dinero? ¿Y quién puede escapar de estas cosas?
Claro, enseguida nosotros vamos a los ojos de aquellos que están aquí y que han sido fornicarios, adúlteros, sinvergüenza, pero ¿quién escaparía? ¿Y cómo lo afrontaríamos? Vuelvo a decir, no del cometer el pecado, sino de continuar refrescándonos en ese pecado de la fornicación o de la avaricia. Estar diciendo sí a Dios, sí, bendíceme con esto donde yo estoy poniendo mi confianza. ¿Le estás presentando a Dios los décimos de la lotería, por ejemplo? En tus planes de cuentas que van aumentando porque crees que se van a solucionar cuanto más dinero tengas. ¿El dinero da la felicidad? ¿Es este tu pensamiento? A lo mejor no lo piensas, pero a lo mejor sí lo sientes. Y de la idolatría. Claro, enseguida ponemos la idolatría, cuando nos va a decir unos capítulos después, que la idolatría era inclinarse delante de un ídolo falso romano o griego. Las diosas, Venus, Afrodita, el dios de la guerra, Apolos. Y podemos decir eso es idolatría. Ya, pero es que la idolatría es mucho más que eso. La idolatría abarca muchas cosas. Es aquello ante lo cual tú te inclinas y te rindes y te dejas llevar. A veces hemos hecho de nuestro trabajo la idolatría. A veces lo hemos hecho de nuestra salud. Mientras yo pueda, yo lo haré. ¿Pero tú quién eres? Si no sabes que en 4 días te pueden descubrir un cáncer de pulmón. La familia la protegemos, claro que sí que hay que protegerla, pero no confiar de todo en ella. Maldito el hombre que confía en el hombre, nos dice el profeta Jeremías. Así que la idolatría que puede haber en nuestros corazones como creyentes es muy amplia, contra lo cual tenemos que estar luchando. No somos muy diferentes al resto del mundo. Siempre es importante recordar que cuando llega la Semana Santa y podemos ver la gente con sus veras y sus caperuchos siguiendo un trozo de escayola, o ahora en Navidades cuando la gente viene a besar los besos del niño que está en el Belén de la plaza, si es que nos ponen Belén este año, y decimos esto es idolatría. Recuerda que la idolatría no viene de fuera, sino que sale de dentro. Y es algo que todos nosotros tenemos que frenar. No vamos a quitar los niños de los belenes de este mundo, no vamos a derribar todos los ídolos que los hombres han levantado, pero al menos, hermanos, al menos que los podamos eliminar de nuestra vida como creyentes. La astrología, la confianza en las estrellas, la posición que tiene la luna y el sol y todas esas invenciones. El ecumenismo, por ejemplo, es una idolatría. ¿Pero qué nos dice más adelante? Los maldicientes o los mal hablados. Uy, esto ya es más espinoso dentro de la Iglesia, porque bueno, pues, enseguida podemos definir que los fornicarios, uy, qué palabra más horrible, son pecadores, y los idólatras, uy, qué fea es esta palabra, terribles son para ellos, pero ¿y los que habláis mal? Y lo que decís, yo soy así, así que voy a seguir así, de esta manera. Y tenéis esta palabra en vuestras bocas de manera constante, mal hablados. El cotilleo, el chismorreo, con las mismas palabras podéis alabar a Dios y podéis maldecir al otro. ¿Cómo es esto posible? ¿No os habéis pensado cuántas veces hemos lanzado dardos malignos envenenados con nuestras palabras y que hemos dicho simplemente una palabra que ha destruido el honor o ha humillado a ciertas personas? ¿Y quién de nosotros no ha caído en estas cosas? El uso de la lengua en tantos contextos. Así que no somos diferentes del mundo. Claro que vemos en el mundo personas que dicen cosas horribles, no importa, incluso en las noticias, y te dicen palabras tan malsonantes que parece que nuestro oído tiembla. Pero es que nosotros somos capaces también de eso. Y a veces está muy arraigado en nuestra naturaleza. ¿O qué decimos de los borrachos? Dados al mucho vino, como nos dice Pablo en la carta a Timoteo. Bien, yo soy de los que va a decir, bueno, un vasito de vino en las comidas es bueno. Bueno, ahora están diciendo que tampoco es bueno, pero no sé. Que no se puede beber vino, no se puede beber cerveza, pero al menos una cucharadilla de azúcar no hace mal.
Un poquito de vino no hace mal, pero ¿y la borrachera? Pero no únicamente esa borrachera de alcohol, sino borrachera de las cosas del mundo. Llenar nuestro armario de ropa de la moda, de llenarnos de cosas que hay a nuestro alrededor, empaparnos de ello, perder el control de nuestra existencia, o de nuestra personalidad, o de nuestro carácter, con aquello que nos rodea. Que es verdad que eso se da en el mundo. Bueno, pues ahí tenemos el botellón, con toda la gente que se va a tirar al botellón de beber, y tenemos las fiestas, y tenemos ese énfasis. Es sorprendente cuando viene el jueves, antes era el viernes, pero es que ahora es el jueves y el viernes. Los jóvenes llenan los supermercados para comprar toda esa cantidad de vino. Y el otro día en el supermercado, vamos a comprar que es más barato, no sé, tipo de alcohol, más barato, porque así podemos comprar más. Y decimos, esto es terrible, ¿cómo está la sociedad? No podremos escapar de esa sociedad. La pena es que nos infecta a nosotros. Y que la gula, el querer comer, el querer disfrutar, el poner nuestra diversión y nuestro placer en comer y comer, sean dulces de chocolate o sea ginebra. Bien, nosotros no podemos evitar el alcohol del mundo, pero ¿lo podemos evitar en la Iglesia? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Luchar contra el pecado del mundo? En el mundo tendréis esto. Esto es lo que es el mundo. El mundo es eso. ¿Pero qué somos nosotros? Aquí en esta lista tenéis pecados que se le dan mucha importancia hoy en día, y hay otros pecados que apenas se le puede dar importancia, pero están en la misma lista. Y cuando leéis los 10 mandamientos, está un mandamiento que dice, no matarás. Pero también hay otro mandamiento que dice, no codiciarás. Y son igual de graves. El rebelarse contra el padre, o los padres, es tan grave como el de mentir y otros pecados parecidos. Y lo que Pablo nos quiere decir es, estáis hablando de este fornicario y la fornicación. No, es que hay otros pecados. Porque lo que nos interesa a nosotros saber es que la definición de pecado no la haces tú. La definición de pecado no la hace el mundo. Quien define el pecado es Dios, en su palabra. Que no te sorprenda que en nuestra sociedad hay cosas que hoy no se llaman pecado, pero que en la palabra de Dios siguen siendo pecado. Cada vez va a ser más común, unas relaciones sexuales esporádicas, esto no es problema. Para la palabra de Dios eso es un problema. Ahora ya nos están intentando convencer incluso los sabios de este mundo que el que lleve a alguien algo en su cuerpo no quiere decir que sea un ser vivo, es simplemente un órgano que se mueve. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que es un ser vivo, que matarlo es un crimen, el aborto es condenable. Y aun cuando la sociedad entera y el mundo entero que nos rodea esté diciendo algo diferente, la palabra de Dios nos dice otra cosa distinta. Porque nosotros no definimos el pecado lo define Dios. Y nosotros nos sometemos no a lo que el mundo diga, no estamos bajo las directrices del mundo. El mundo no es nuestro amo, nuestro Señor es Dios. Y quien nos tiene que definir, y por tanto tiene que definir esta iglesia, no es la cultura en la que estamos viviendo, no son los tiempos actuales en los que nos encontramos, sino la luz de las Escrituras. Y es ante ella la que tenemos que responder con nuestros actos. Que aun cuando tu vecino te esté diciendo que mentir a Hacienda, o hacer copias piratas, o tener una aventura con la vecina o con el butanero, no pasa nada, la Escritura nos dice que esto es pecado y es pecado grave. Que aun cuando hoy los hijos están creciendo de una manera más liberal, rebelarse contra los padres, ser rebelde a los padres, no honrar a los padres, es tan grave como la mentira. Que nosotros somos culpables de matar, no únicamente cuando clavamos el puñal en el cuchillo, sino cuando insultamos a aquel que está a nuestro lado. Es igual de grave delante de Dios. Nuestra lucha contra el pecado tiene que ser según los planes de Dios y lo que Dios ha establecido y no lo que el mundo establece. No importa lo que el mundo quiera suavizar, hoy y mañana en el futuro. A lo que a nosotros nos importa es lo que hace
las Escrituras. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, sí, tenemos esta paradoja gloriosa de que los pecadores como nosotros somos salvos a pesar de nuestro pecado en nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Pero por otra parte tenemos esta paradoja terrible y dañina de que aun a pesar de haber recibido tantas gracias y tantas bendiciones, aún albergamos el pecado. La realidad, por tanto, a la que nos tenemos que enfrentar como iglesia es que sin salir del mundo, porque no podemos escapar y no podemos cambiar el mundo que está a nuestro alrededor, seguirá siendo lo que es hasta que el Señor venga, nuestra tarea principal es rechazar el pecado de nuestra vida como pueblo de Dios. Y tenemos que trabajar para esto. Sí es verdad que habrá momentos, y lo diremos el próximo domingo, en los que tengamos que denunciar el pecado. Pero sobre todo tendremos que seguir luchando y denunciando el pecado entre nosotros, porque en ello nos va la vida. Amén.